¿Hasta qué punto el poder y el dinero pueden cegar el alma humana antes de que la vida exija un precio irremediable? Y dime, querido espectador, ¿desde qué rincón del mundo estás leyendo esta historia de redención, choque de mundos y coraje inquebrantable? En el corazón neurálgico de Ciudad de Plata, una metrópolis implacable donde las torres de cristal cortaban el cielo nocturno como cuchillos afilados, el restaurante L'Eternité brillaba con una opulencia casi insultante. Las inmensas arañas de cristal de Bohemia proyectaban prismas de luz danzantes sobre mesas impecables, cubiertas con manteles de lino egipcio, un lugar donde la élite de la ciudad decidía el destino de miles entre sorbos de champán añejo. Allí, dominando la sala con una presencia que helaba la sangre, estaba Alejandro Vargas. Heredero de un imperio criminal valorado en miles de millones, Alejandro no solo poseía la ciudad, la asfixiaba diariamente con su puño de hierro. Acostumbrado a que el mundo entero se doblegara a sus caprichos caprichosos, su traje oscuro de seda italiana hecho a medida y su reloj de $500,000 eran meras extensiones de su arrogancia insondable, consolidando la imagen de un hombre que creía fervientemente que todo y absolutamente todos tenían un precio exacto en el mercado de su voluntad implacable. Frente a la mesa del tirano, moviéndose con una gracia invisible, constante y silenciosamente desesperada, se encontraba Sofía Reyes. Durante más de 20 años, Sofía había perfeccionado con maestría el arte de ser una sombra, tragándose su legítimo orgullo y soportando estoicamente humillaciones diarias por un salario mínimo que apenas cubría los asfixiantes gastos médicos de su abuela enferma y la educación de su hermana menor, Clara. Esa noche, el agotamiento acumulado de dobles turnos interminables pesaba como plomo en sus músculos tensos, y sus manos, ásperas y enrojecidas por el uso constante de detergente industrial, temblaban imperceptiblemente al sostener una añeja botella de vino tinto valorada en $5,000. En un segundo fatídico e irreversible, el universo entero pareció contener la respiración. El pie cansado de Sofía resbaló 1 milímetro sobre el mármol excesivamente pulido y el espeso líquido carmesí se derramó en cascada, manchando irremediablemente la impoluta camisa blanca de Alejandro. El silencio absoluto que siguió no fue una simple ausencia de ruido ambiental, fue un vacío asfixiante, ensordecedor y afilado, donde solo se escuchaba el latido desbocado, casi doloroso, del corazón de Sofía y el leve tintineo de los cubiertos congelados en el aire por el pánico puro de los demás y adinerados comensales. La reacción de Alejandro fue verdaderamente gélida, completamente desprovista de cualquier asomo de empatía humana básica. Se levantó de su asiento lentamente, con la gracia mortífera de un depredador saboreando el terror absoluto de su pequeña presa, sus ojos oscuros, vacíos y fríos clavados directamente en la figura temblorosa de la camarera. Sin dignarse a pronunciar una sola palabra que explicara su inminente violencia, levantó su pesada mano derecha, adornada ostentosamente con un grueso anillo de sello de oro macizo, y cruzó el rostro pálido de Sofía con una bofetada brutal que resonó como un disparo seco en el inmenso salón abovedado. El violento golpe la arrojó sin piedad al suelo lustroso, el dolor punzante floreciendo instantáneamente en su mejilla, mientras el inconfundible y cálido sabor metálico de la propia sangre llenaba su boca herida. Para Alejandro, aquello no era más que una simple corrección disciplinaria más en su jornada rutinaria, una demostración necesaria de poder absoluto sobre un insecto insignificante que había osado ensuciar su perfección estética. Esperaba, como siempre le ocurría, el llanto sumiso, las súplicas patéticas y las disculpas temblorosas ahogadas en lágrimas que continuamente alimentaban su ego desmedido, pero algo ancestral, profundo y sumamente poderoso se rompió definitivamente en el interior de Sofía en ese preciso instante de sumisión forzada. La humillación pública, en lugar de aplastarla emocionalmente como Alejandro había calculado, encendió repentinamente una chispa de fuego líquido e inextinguible en sus venas, evocando en su mente las antiguas lecciones de resistencia de su difunto padre.
un legendario y honesto boxeador de los bajos fondos que le había enseñado a nunca quedarse rendida en la lona. Se levantó lentamente del suelo, ignorando el dolor lacerante que le quemaba el rostro, y alzó la mirada desafiante hacia el intocable magnate. Sus ojos, instantes antes sumisos y apagados, ahora ardían ferozmente con una dignidad silenciosa y una furia humana indomable. Antes de que los gigantescos guardaespaldas de Alejandro pudieran siquiera procesar lo que ocurría o reaccionar a tiempo, Sofía cerró el puño con una técnica impecable heredada de la sangre y lanzó un golpe devastador directo a la firme mandíbula del temido líder criminal. El impacto fue seco y contundente, un sonido crudo de carne y hueso colisionando, y Alejandro tropezó hacia atrás desorientado, cayendo pesadamente sobre su propia silla de diseño destrozada, atónito y con un brillante hilo de sangre brotando sorpresivamente de su labio inferior. El pánico histérico estalló de inmediato en cada rincón del Eternité. Los murmullos elitistas se transformaron abruptamente en gritos ahogados y carreras caóticas, mientras los inmensos guardaespaldas de traje negro desenfundaban sincronizadamente sus armas de fuego, apuntando directamente y sin piedad a la cabeza de Sofía, quien permanecía orgullosamente erguida, con la respiración muy agitada, pero negándose rotundamente a retroceder un solo milímetro ante la amenaza letal. Estaba genuinamente lista para morir allí mismo, en ese salón ostentoso, abrazando con valentía el sacrificio final, si eso significaba haber defendido y recuperado su propia humanidad por primera vez en demasiados años de servidumbre. Sin embargo, desde el suelo lleno de cristales rotos, un sonido gutural, perturbador e inesperado, detuvo mágicamente la ejecución inminente que todos daban por segura. El temido y despiadado Alejandro se estaba riendo. Era una risa oscura, profundamente ronca y cargada de una fascinación morbosa que heló por completo la sangre de sus propios hombres de confianza. Levantó una mano enguantada con autoridad, ordenando firmemente a sus confundidos matones que bajaran las armas de inmediato, mientras se limpiaba la sangre fresca del labio magullado con un pañuelo de seda de $1000, observando detenidamente a la camarera como si acabara de descubrir una fascinante criatura mitológica respirando en medio de la estéril ciudad de asfalto. Habían pasado sin duda más de 10 largos y sangrientos años desde que alguien, enemigo o aliado, se atreviera a mirarlo directamente a los ojos sin mostrar un terror absoluto, y mucho menos a tratarlo con la crudeza de un mortal vulnerable capaz de sangrar ante un impacto físico. La bofetada moral, física y espiritual que Sofía le acababa de devolver con creces rompió por completo el frágil y sostenido espejismo de su divinidad intocable en el submundo. «Tienes agallas reales, niña», murmuró Alejandro con un tono de sincero asombro, su voz áspera resonando con un eco grave en el tenso y expectante silencio del opulento restaurante. En ese preciso y peculiar momento, el magnate arrogante e inquebrantable tomó una decisión abrupta que alteraría el curso de sus destinos de forma violenta e irreversible. En lugar de ordenar cruelmente que su cuerpo acribillado fuera arrojado al río congelado de la ciudad, como dictaban rigurosamente las reglas no escritas de su sombrío imperio, vio en ella una rara chispa de autenticidad cruda de la que su particular mundo, plagado de mentirosos crónicos y aduladores serviles, carecía por completo. Rompiendo todos los protocolos, la invitó formalmente a trabajar directamente para él, ofreciéndole esa misma noche un salario exorbitante que multiplicaba por 100 sus precarios ingresos actuales. Para Sofía, la abrupta propuesta laboral era indudablemente un pacto oscuro con el mismísimo diablo disfrazado de una milagrosa salvación financiera caída del cielo. La dolorosa y constante imagen de su anciana abuela, postrada agónicamente en una cama de hospital público y deficiente, necesitando de forma verdaderamente desesperada una cirugía cardíaca de emergencia que costaba un inalcanzable $250,000, pesaba abrumadoramente más en su balanza interna que cualquier noble principio de seguridad personal o moralidad distante. Tragándose sus miedos paralizantes más profundos,
y armándose de nuevo con su inquebrantable y silenciosa fortaleza interior, aceptó estoicamente adentrarse en la lujosa pero letal guarida del lobo estepario. Al cruzar las pesadas y ornamentadas puertas de roble macizo de la corporación Vargas a la mañana siguiente, Sofía no entró arrastrándose como una víctima temblorosa, esperando compasión, sino con la actitud férrea, profesional y concisa de alguien que conoce perfectamente su propio valor incalculable, manteniendo hábilmente una infranqueable barrera de hielo polar entre sus nuevas y demandantes obligaciones laborales y las oscuras, sangrientas maquinaciones del imperio criminal que ahora la rodeaba por completo. A medida que las tensas semanas se transformaban lentamente en densos meses llenos de una presión constante, la dinámica de poder inicial entre ambos comenzó a sufrir una metamorfosis innegable, silenciosa y profunda. Alejandro, inicialmente solo divertido por la audacia temeraria de la joven, a la que consideraba una simple rareza pasajera para su entretenimiento, empezó a depender cada vez más de la aguda inteligencia organizativa, la visión estratégica y la eficiencia imperturbable de Sofía. Ella, obligada contractualmente a observar cada mínimo detalle de su caótica vida desde las sombras protectoras de su escritorio de caoba, empezó a descifrar pacientemente al hombre profundamente atormentado que habitaba detrás del despiadado monstruo mediático. Descubrió accidentalmente que las largas noches de Alejandro estaban plagadas de insomnios crónicos y pesadillas sofocantes, y que su frialdad letal era, de hecho, una pesada coraza forjada por traumas infantiles en un mundo despiadado donde cualquier atisbo de debilidad se pagaba, invariablemente con sangre y traición. La pesada tensión atmosférica entre ellos se transformó de manera silenciosa de una hostilidad punzante y defensiva en una atracción magnética, visceral y absolutamente prohibida, un fuego abrasador que amenazaba constantemente con incinerar todas las lógicas y reglas de supervivencia que ambos habían jurado proteger. El definitivo punto de no retorno en esta compleja y peligrosa red de emociones encontradas se alcanzó una particularmente fría y lluviosa tarde de noviembre, cuando Sofía recibió una llamada desesperada y urgente del hospital de la ciudad. La inmensa deuda médica de su abuela había sido repentinamente saldada en su totalidad de forma completamente anónima, y la vital cirugía cardíaca de $250,000 se había realizado horas atrás con un éxito médico rotundo y milagroso. El impacto brutal de la maravillosa noticia la dejó paralizada junto al teléfono, con lágrimas calientes de pura y genuina gratitud empapando sus mejillas pálidas. Sabía perfectamente, sin necesidad de confirmaciones, que solo existía una sola persona en todo su reducido universo, con los inmensos medios económicos y el conocimiento privado necesario para realizar semejante milagro financiero en silencio. Cuando confrontó emocionalmente a Alejandro en su opulento despacho, esperando tensamente que él usara este enorme acto de caridad como una cadena de oro para atarla definitivamente a su voluntad mafiosa, el gánster simplemente apartó la mirada hacia los grises rascacielos lluviosos, negándose tajantemente a aceptar cualquier tipo de agradecimiento o a cobrarle el favor con favores oscuros, mostrando por primera vez una humanidad genuina, desinteresada y frágil que desarmó por completo las murallas defensivas de la joven. Fue precisamente en ese efímero y sagrado instante de vulnerabilidad emocional compartida donde el romance oculto cristalizó de manera irreversible, uniendo ferozmente a dos almas solitarias provenientes de mundos radicalmente opuestos, pero igualmente marcadas por el dolor y el sufrimiento silencioso. Sin embargo, la hermosa burbuja de frágil felicidad que comenzaron a construir en el más absoluto secreto estaba trágicamente destinada a colapsar de forma inminente bajo el peso aplastante e implacable del mundo del crimen organizado al que Alejandro pertenecía por herencia. La oscuridad de ese submundo nunca perdona a la luz con facilidad ni permite deserciones pacíficas. Justo en el momento exacto en que Alejandro empezaba a contemplar seriamente la supuesta locura de abandonar su imperio sangriento,
de forma definitiva para buscar una vida normal, honesta y tranquila junto a Sofía, el destino lanzó un golpe devastador con el regreso inesperado y dramático de un espectro vengativo del pasado. Valeria Montenegro, la despiadada y elitista exprometida de Alejandro y la única heredera directa del cartel rival más sanguinario del sur de la ciudad, dispuesta a reclamar violentamente lo que consideraba suyo por derecho. Si esta historia llena de contrastes extremos, pasiones ocultas bajo la lluvia y giros del destino inesperados te está atrapando por completo, por favor, no olvides dejar tu valioso me gusta y suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte absolutamente ninguna de nuestras emocionantes narrativas. Tu apoyo diario es de suma importancia y vital para que podamos seguir trayendo hasta tu pantalla relatos inmersivos que desafían verdaderamente la imaginación y tocan el alma humana. La repentina y dramática aparición de Valeria Montenegro en el exclusivo y fuertemente vigilado penthouse de Alejandro no fue en absoluto una simple visita de cortesía entre viejos conocidos. Fue una declaración de guerra total, hábilmente encubierta en seda de alta costura parisina y un perfume dulce pero venenoso. Con una sonrisa ensayada, cargada de malicia pura, y los ojos fríos e insensibles de una serpiente dispuesta a inyectar su veneno mortal sin titubear, Valeria arrojó un ultimátum inapelable sobre la mesa de cristal del salón. Los grandes clanes rivales estaban al borde inminente de una cruenta guerra civil que amenazaba con teñir de rojo brillante las transitadas calles de Ciudad de Plata, y la única forma política de garantizar una tregua duradera y mantener la paz sumamente lucrativa entre los cárteles era consolidar la antigua alianza mediante un matrimonio forzado, público e inmediato entre ella y Alejandro. Si él se negaba, siquiera un segundo a firmar ese asfixiante contrato nupcial manchado de sangre y conveniencia, Valeria prometió mirándolo a los ojos desatar un infierno sin precedentes, aniquilando sistemáticamente todo y a todos los que Alejandro valoraba, empezando, por supuesto, por su recién descubierta y evidente debilidad amorosa. Sofía, el arrogante protagonista, se vio atrapado repentinamente en una inquebrantable jaula de acero forjada íntegramente por las consecuencias de sus propios y violentos pecados del pasado mafioso. La sola idea de atarse de por vida a Valeria, una mujer que personificaba sin tapujos la corrupción absoluta, el orgullo tóxico heredado y la ausencia total de moralidad humana, le causaba una repugnancia visceral que le revolvía el estómago de indignación. No obstante, el miedo paralizante, novedoso y aterrorizante de perder a Sofía de forma violenta lo sumió rápidamente en un abismo de desesperación silenciosa y opresiva. Por primera vez, en toda su larga y dominante existencia como rey del inframundo, el temido líder criminal se sentía completa y humillantemente impotente, con las manos atadas firmemente por el mismísimo sentimiento de amor puro que lo había salvado recientemente de su soledad crónica. Sus interacciones diarias con Sofía en la oficina se volvieron drásticamente frías, cortantes y distantes en un intento fútil, torpe y desesperado de protegerla apartándola bruscamente de la línea de fuego, ignorando con total ceguera que ella poseía una percepción analítica, una valentía y una profundidad estratégica mucho mayores de lo que él jamás podría haber imaginado en sus mejores sueños. Valeria, cuya astucia ponzoñosa y calculadora solo era superada por su infinita crueldad y sed de protagonismo, no tardó más que un par de miradas en percibir la profunda, innegable e intensa conexión que unía indisolublemente a su poderoso ex prometido con la simple empleada asalariada que caminaba por los amplios pasillos corporativos con una postura demasiado altiva, digna y orgullosa para su supuesto y humilde estrato social, consumida ardientemente por unos celos enfermizos, irracionales y un sentido de superioridad de clase severamente herido por el desprecio de Alejandro, decidió fríamente que la simple intimidación psicológica o las amenazas a puerta cerrada no eran castigo suficiente
Necesitaba imperiosamente humillar públicamente y destruir la moral de Sofía por completo frente a la élite para demostrar sin dudas su absoluto dominio sobre el complejo tablero de ajedrez mafioso. Con este oscuro fin, convocó majestuosamente una fastuosa e hipócrita gala benéfica en los jardines de la inmensa mansión Montenegro, obligando a Alejandro a asistir bajo amenaza explícita de iniciar las hostilidades armadas esa misma noche, y ordenó explícita y maliciosamente que Sofía estuviera presente obligatoriamente como parte del humilde personal de servicio, buscando recrear la dolorosa humillación que originalmente había unido a los amantes, pero esta vez con definitivas intenciones mortales y destructivas. La esperada y temida noche del evento, la atmósfera reinante en el grandioso salón principal de la familia Montenegro era francamente asfixiante, profundamente saturada de lujos obscenos, joyas deslumbrantes y conversaciones sibilantes y envenenadas entre la crema y nata del peligroso submundo criminal, hábilmente disfrazada de filantropía y alta sociedad. Sofía caminaba silenciosamente entre los peligrosos y elegantes invitados, portando una pesada bandeja de plata, manteniendo el rostro inexpresivo como una máscara de porcelana y los ojos prudentemente bajos, mientras la imponente Valeria se paseaba triunfalmente del brazo de un tenso y contenido Alejandro, exhibiéndolo sin pudor como su trofeo de caza más valioso y difícil ante sus rivales. La tensión en el ambiente aumentaba vertiginosamente, casi de forma eléctrica, a cada minuto que pasaba, materializándose en el sudor frío y traicionero que perlaba la frente de Alejandro y en el silencio cortante, pesado y hostil que se instauraba mágicamente cada vez que Valeria cruzaba su afilada mirada con la estoica joven camarera. El protagonista, atrapado sin salida en los remanentes de su propia arrogancia pasada y en su paralizante incapacidad actual de actuar libremente, se sumergía cada vez más en una oscura frustración emocional, ignorando por completo que la macabra humillación que Valeria orquestaba con tanto esmero se convertiría inminentemente en su propia e ineludible tumba política y personal. Valeria, buscando ansiosamente alcanzar el clímax teatral de su macabro y sádico juego de dominación social, detuvo abruptamente a la orquesta de música de cámara con un grandilocuente y arrogante gesto histriónico y exigió en voz excesivamente alta que Sofía se acercara de inmediato a servirle una copa de champán frente a la multitud expectante de magnates, políticos corruptos y asesinos trajeados. Cuando la joven se acercó obedientemente, manteniendo intacta su compostura inquebrantable, a pesar de los furiosos latidos acelerados que retumbaban dolorosamente en sus sienes, Valeria accidentalmente y con evidente saña empujó con fuerza la impecable bandeja de plata. El finísimo cristal tallado y el burbujeante líquido dorado se estrellaron violentamente contra el duro suelo de mármol, importado con un estruendo brutal que acalló cualquier otro sonido. En un tono sumamente alto, cargado de un desdén venenoso y una prepotencia repugnante, la antagonista ordenó perentoriamente a Sofía que se arrodillara frente a ella en ese mismo instante y limpiara los restos del desastre con sus propias manos desnudas, esperando sádicamente verla quebrada en llanto y reducida a miserables cenizas frente a la tortuosa impotencia de Alejandro, quien cerró los puños con tanta fuerza que se clavó las uñas hasta sangrar en las palmas, luchando titánicamente contra el impulso suicida de sacar su arma y comenzar una guerra allí mismo. Fue precisamente en este milimétricamente calculado escenario de humillación máxima y crueldad clasista, donde el segundo acto de esta historia alcanzó su momento cumbre absoluto, y el verdadero, oculto e inesperado poder de Sofía se reveló ante el abismo de asombro y desconcierto de absolutamente todos los presentes. En lugar de obedecer la orden de arrodillarse indignamente o de huir despavorida entre lágrimas como todos esperaban, Sofía dejó la bandeja manchada a un lado con una calma que resultaba verdaderamente aterradora. Acto seguido, sacó un pequeño y sofisticado dispositivo electrónico del bolsillo oculto de su modesto delantal y con un movimiento rápido lo conectó directamente al receptor de los parlantes principales del moderno salón de eventos. Con una serenidad estoica
inamovible y una majestuosa dignidad que eclipsaba de forma contundente todo el lujo barato y ostentoso del recinto, se dirigió a Valeria mirándola fijamente con un tono de voz gélido, firme y sumamente calculador. No habló impulsada por una furia descontrolada o rencorosa, sino con la fría y despiadada precisión de una cirujana verbal, revelando no solo que era plenamente consciente de las complejas y oscuras redes de la familia Montenegro, sino exponiendo un secreto monumental que dejaría a toda la cúpula mafiosa paralizada de terror. La verdadera medida del valor de una persona en este mundo no es en absoluto lo que posee materialmente o hereda sin esfuerzo, sino única y exclusivamente lo que construye y protege con su trabajo. Y usted, señorita Montenegro, no construyó absolutamente nada en su miserable vida, solo se ha dedicado parasíticamente a destruir desde adentro lo poco que le dejaron, pronunció Sofía con firmeza, su voz clara y poderosa, resonando impecable sobre el repentino y sepulcral silencio del inmenso salón. De manera casi inmediata, los parlantes de alta fidelidad comenzaron a reproducir perturbadoras grabaciones de audio impecables y sumamente nítidas, intercaladas dramáticamente con complejas proyecciones de documentos bancarios internacionales cifrados que aparecieron mágicamente en las inmensas pantallas gigantes del ostentoso recinto. La gran e incomprensible revelación, el espectacular giro inesperado que nadie en esa sala llena de asesinos y espías vio venir jamás, estalló como una ensordecedora bomba atómica en el centro del poder. Sofía no era solo una simple huérfana de barrio y una sumisa excamarera. Durante los largos meses que trabajó diligentemente como la asistente personal de Alejandro, utilizando en la sombra su brillante mente analítica y matemática, que siempre estuvo frustrada por la pobreza sistémica, había hackeado y rastreado exhaustivamente las laberínticas cuentas ocultas en paraísos fiscales de Valeria. Así, descubrió con pruebas irrefutables que la villana llevaba años robando y desviando secretamente millones de dólares no solo del imperio rival de Alejandro, sino, lo que era un pecado capital, imperdonable, del mismísimo imperio de su propio padre, el temido y respetado Don Montenegro. El impacto psicológico de la irrefutable revelación fue telúrico, transformando la rígida y antigua dinámica de poder de toda la ciudad en apenas unas fracciones de segundo. Alejandro experimentó en carne propia un choque eléctrico de absoluto asombro, seguido casi inmediatamente de una aguda, dolorosa y profunda humillación intelectual al comprender cuán injustamente subestimada había estado siempre la extraordinaria mujer que amaba en secreto. Él, contando ciegamente con todos sus inmensos ejércitos privados, redes de inteligencia y recursos financieros aparentemente ilimitados, había sido completamente ciego y sordo a la masiva traición financiera que germinaba letalmente justo bajo sus propias e intocables narices, mientras que la joven proveniente de los bajos fondos empobrecidos había desmantelado financiera y políticamente a su mayor enemigo, utilizando únicamente su intelecto superior, paciencia infinita y una computadora portátil de segunda mano. Por su parte, la prepotente Valeria palideció de forma fantasmal, el color huyendo de su rostro mientras sus manos adornadas con joyas carísimas comenzaban a temblar descontrolada y patéticamente frente a todos. El ensordecedor murmullo de indignación traicionada y las miradas letales, frías y cargadas de inminente venganza de los otros despiadados jefes de la mafia, incluido el rostro transfigurado por la rabia de su propio padre, sumamente furioso y públicamente avergonzado, se dirigieron hacia ella simultáneamente como mortales flechas envenenadas. Lejos de saborear la evidente y aplastante venganza con una sonrisa de superioridad o crueldad vengativa, Sofía mantuvo su postura solemne e intachable, encarnando majestuosamente la verdadera y profunda dignidad que siempre faltó en esa opulenta sala llena de asesinos adinerados y traidores elegantes. Miró fijamente a Alejandro a través de la multitud en shock, no con la mirada de sumisión eterna de una simple empleada recientemente rescatada de la miseria.
sino con la abrumadora autoridad natural de un socio igualitario, brillante y superior, que acababa de salvarle, en un solo movimiento magistral, la totalidad de su imperio económico y su propia vida. El magnate sintió en su pecho una muy incómoda punzada de comprensión iluminadora y profunda vergüenza existencial al darse cuenta repentinamente de su inmensa y arraigada hipocresía. Siempre había creído, ciegamente, que su vasta riqueza material y su brutalidad eran la única barrera protectora que salvaría a la frágil Sofía del mundo cruel, cuando en la irónica y cruda realidad fue la brillantez moral, el coraje táctico y la inteligencia de ella la que acababa de librarlo definitivamente a él de una cadena perpetua de chantaje asfixiante y de una guerra mafiosa inminente. La grotesca humillación inicial, meticulosamente planeada para destruir a la pobre camarera, se había invertido de forma poética y magistral contra su creadora, dejando a la inmensamente arrogante Valeria completamente despojada de su falso estatus, su honor familiar pisoteado y, lo más importante y definitivo, vaciada de todo su falso poder de negociación. Sin embargo, como bien saben los habitantes de este oscuro mundo, un animal feroz que se encuentra súbitamente acorralado sin salida y es despojado violentamente de su orgullo más básico, se convierte irremediablemente en la bestia más peligrosa, irracional e impredecible de todas. Valeria, observando con puro terror y desesperación cómo su elaborada y engañosa conspiración criminal de años se derrumbaba frente a sus ojos como un patético castillo de naipes inestable ante la misma élite a la que intentaba impresionar y gobernar, perdió violentamente el último hilo de cordura y racionalidad que aún la ataba a la realidad. En un repentino y explosivo arranque de histeria violenta y ruidosa, y aprovechando hábilmente el monumental caos generalizado, los gritos de traición y la confusión que la revelación proyectada acababa de generar en el recinto, ordenó a gritos desesperados a sus guardias personales más leales y letales, aquellos comprados en la sombra con el dinero robado a su propio clan, que tomaran a Sofía como rehén inmediato a punta de pistola, apuntando directamente a su cabeza, antes de que Alejandro, paralizado por el rápido giro de los acontecimientos, o sus propios y experimentados hombres pudieran desenfundar o reaccionar adecuadamente a la nueva amenaza. Valeria desapareció como un fantasma enloquecido por una estrecha salida secreta del salón amurallado, llevándose arrastrada consigo a la valiente joven que acababa de arruinar su vida entera, desencadenando así sin vuelta atrás el trágico, desesperado y asfixiante descenso hacia el oscuro clímax de nuestra historia. Si esta monumental revelación impactante que cambió las reglas del juego y el meteórico ascenso de nuestra sumamente valiente protagonista te han dejado completamente sin aliento, te invitamos encarecidamente a dejar ahora mismo tu valioso me gusta y a suscribirte a nuestro dinámico canal. Con tu vital apoyo constante, seguiremos creando historias increíbles donde la verdadera inteligencia analítica y la dignidad humana logran vencer a la arrogancia más oscura y letal. Acompáñanos juntos hasta el gran y explosivo final de este relato. La terrible noticia del secuestro consumado golpeó el pecho de Alejandro con la fuerza devastadora e implacable de un huracán categoría 5 tocando tierra. Todo su inmenso y cacareado imperio millonario, sus modernos arsenales de armas de asalto de última generación y sus temidos ejércitos de matones a sueldo, antes su mayor orgullo, se sentían repentina y dolorosamente como insignificantes juguetes inútiles de plástico barato frente a la inminente y letal amenaza de perder para siempre a la única luz pura que había iluminado genuinamente su sórdida, oscura y vacía existencia. Encerrado herméticamente en su centro de mando subterráneo, las múltiples pantallas parpadeaban, proyectando luces intermitentes que reflejaban el sudor frío y la angustia que cubría su tenso rostro mientras su equipo intentaba desesperadamente rastrear la débil señal del vehículo en fuga de Valeria. La culpa inmensa y corrosiva lo carcomía violentamente por dentro, un ácido emocional alimentado sin piedad por la dolorosa comprensión de que su tóxico mundo criminal, ese mismo del que tanto se enorgullecía,
y presumía a diario, era precisamente el monstruo que había arrastrado a la inocente Sofía directamente hacia la boca misma de la muerte segura. En ese instante de claridad absoluta, estaba fervientemente dispuesto a sacrificar cada maldito centavo de su incalculable fortuna y hasta la última gota de su propia sangre para recuperarla sana y salva. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en las sombras húmedas, putrefactas y olvidadas de un inmenso almacén abandonado en los lúgubres muelles industriales de la ciudad, el terror psicológico y físico se materializaba frente a los ojos de Sofía en su forma más pura y destilada. Valeria, demostrando los abismos de su maldad, no se había conformado en absoluto con llevarse únicamente a la mujer que la destruyó. En un acto de suprema crueldad calculada y malicia enfermiza, sus matones fuertemente armados también habían interceptado y secuestrado horas antes a la inocente Clara, la joven y asustada hermana menor de la protagonista, usándola maquiavélicamente como el apalancamiento emocional definitivo e irrompible. Fuertemente atadas con cuerdas ásperas a sillas de madera astillada, con el constante y nauseabundo hedor a salitre, pescado podrido y óxido penetrante impregnando el aire denso y frío, Sofía observaba con el corazón latiendo desbocadamente, mientras una desquiciada Valeria paseaba frente a ellas con pasos irregulares, acariciando obsesivamente el frío cañón de una pesada pistola plateada. La villana, completamente desquiciada por la irreversible pérdida de su inminente imperio económico y su prestigio familiar, exigió a gritos a Sofía que llamara inmediatamente a Alejandro desde un teléfono desechable y le mintiera descaradamente al oído, asegurándole con firmeza que todo su supuesto amor había sido un elaborado y frío plan por dinero desde el principio y que jamás, en ningún momento, lo había amado en realidad. Con el metal insoportablemente frío y letal del arma cargada presionando, cruelmente y sin piedad contra la sien sudorosa y temblorosa de su aterrorizada hermanita menor, Sofía se enfrentaba cara a cara al dilema moral y emocional más agonizante y destructivo de toda su existencia. Sentía físicamente que cada fibra de su ser, cada recuerdo hermoso, se desgarraba violentamente al contemplar la espantosa idea de destruir emocional e irreparablemente al hombre que había aprendido a amar, sabiendo que confirmar sus peores y más oscuros miedos infantiles sobre la constante traición humana era el precio exigido para salvar la joven vida de su única familia. Tragando con enorme dificultad las gruesas lágrimas ardientes que amenazaban seriamente con asfixiarla y bloquear su voz, marcó el número con dedos entumecidos, su voz temblando notablemente al pronunciar con dolor las crueles mentiras venenosas que Valeria le dictaba al oído con una sonrisa macabra. Al otro lado de la línea estática, el silencio absoluto de Alejandro fue mucho más pesado, doloroso y devastador que 1000 cuchilladas directas asestadas en el centro de su pecho. Fue un silencio fúnebre que marcaba sonoramente el colapso total de sus recién construidas, pero frágiles, esperanzas de redención humana, empujándolo trágicamente de vuelta hacia el precipicio gélido de la desesperanza absoluta y la ciega violencia destructiva de su pasado criminal. Sin embargo, en medio de su frenesí de poder momentáneo, Valeria cometió el clásico y fatal error de cálculo de todos los tiranos arrogantes que confían excesivamente en la supuesta e inamovible parálisis generada por el miedo en sus víctimas. Subestimó, una vez más, y de forma garrafal, la insondable, salvaje y feroz fortaleza que anida profundamente en el espíritu humano cuando éste se encuentra mortalmente acorralado y desesperado por proteger a su sangre. En el preciso momento en que la desquiciada villana se dio la vuelta brevemente y caminó unos pasos para burlarse sádicamente por el teléfono desechable de la aparente derrota emocional y operativa de Alejandro, Sofía canalizó en un instante toda la enorme fuerza bruta, la adrenalina pura y las sagradas lecciones de resistencia física heredadas de su padre luchador. Ignorando por completo el dolor punzante y agudo en sus muñecas severamente laceradas, forzó las gruesas cuerdas sin descanso contra un borde metálico y oxidado de la silla hasta que sus manos sangraron profusamente
y los nudos crujieron y cedieron milagrosamente. En un explosivo e inesperado estallido de indomable energía instintiva y protección maternal hacia su hermana, se liberó violentamente de sus ataduras, derribando la pesada silla de madera y lanzándose por el aire con una fiereza inusitada y salvaje directamente contra el gigantesco e incauto matón armado que vigilaba relajadamente la única puerta de salida, usando estratégicamente su propio peso e impulso para desequilibrarlo violentamente y enviarlo al frío suelo de cemento con un golpe sordo que lo dejó inconsciente al instante. Aprovechando magistralmente esos preciosos y sumamente fugaces segundos de confusión y caos absoluto que se desataron en el sombrío recinto, Sofía, moviéndose con la velocidad de un felino acorralado, cortó velozmente las gruesas cuerdas de Clara, utilizando una afilada navaja militar caída en el tenso forcejeo previo, tomando con firmeza inquebrantable la mano de su aterrorizada y sollozante hermana para huir desesperadamente hacia la profunda, fría y envolvente oscuridad de la noche portuaria. Sin mirar atrás, corrieron sin aliento entre verdaderos laberintos de contenedores marítimos oxidados y grúas gigantescas que se alzaban como monstruos de acero. Sus veloces pasos y respiraciones entrecortadas hábilmente ahogados por el fuerte sonido de las olas furiosas e invernales, rompiendo violentamente contra los pilares del muelle, mientras los gritos histéricos, desquiciados y cargados de odio de Valeria, ordenando a sus hombres restantes su ejecución inmediata e implacable, resonaban a sus espaldas como una oscura maldición imborrable. Ambas sabían perfectamente, con gélida claridad, que se encontraban mortalmente acorraladas en un laberinto industrial de acero sin ninguna salida aparente hacia la ciudad, pero la pura, cruda y elemental determinación de sobrevivir a toda costa las impulsaba ferozmente a seguir adelante, buscando desesperada y ciegamente cualquier resquicio de refugio en medio del inmenso e implacable puerto industrial de Ciudad de Plata. En perfecta y paralela sincronía a esta desesperada carrera contrarreloj por la supervivencia, Alejandro había localizado finalmente la posición satelital exacta del inmenso almacén gracias a la breve pero crucial llamada telefónica, rastreada de inmediato por su equipo tecnológico de seguridad e inteligencia. Llegó a los oscuros muelles de carga como un temible espectro vengativo escapado del infierno, escoltado por una ruidosa e intimidante caravana de potentes camionetas blindadas negras y decenas de hombres, fuertemente armados y listos para matar, absolutamente dispuesto a quemar el mundo entero hasta sus cimientos, si era necesario para recuperar a la mujer que, a pesar de sus supuestas y recientes mentiras, seguía amando con una devoción completamente irracional, obsesiva y absoluta. El dramático e inevitable choque de estas dos fuerzas letales se dio de lleno en una inmensa, húmeda y fría explanada de asfalto, iluminada dramáticamente solo por los penetrantes y fríos faros de los vehículos, alineados, donde Valeria, tras lograr capturar nuevamente a las exhaustas hermanas fugitivas, en el último y fatal segundo de su huida, las sostenía ahora firmemente a punta de pistola contra su propio cuerpo, usándolas cínicamente como el escudo humano definitivo e inquebrantable contra el abrumador, poderoso y letal ejército que el furioso Alejandro había desplegado estratégicamente frente a ella en estricta formación de combate. La tensión atmosférica en ese instante preciso era literal y figurativamente asfixiante, el aire cortándose con la respiración contenida de 50 hombres armados. Era un escenario volátil donde un solo movimiento en falso, un simple parpadeo equivocado o un ruido inesperado desataría instantáneamente una masacre de proporciones épicas y devastadoras que teñiría irreversiblemente de sangre oscura las heladas aguas del enorme puerto. Alejandro, bajando lentamente de su imponente vehículo blindado personal, con el rostro convertido en una máscara de dolorosa resolución, levantó ambas manos vacías al aire en un inusual, sorpresivo y humillante gesto de rendición absoluta y total, una insólita acción que dejó completamente atónitos, paralizados y confundidos a sus propios e implacables sicarios,
quienes en todos sus años de sangriento servicio jamás habían presenciado a su orgulloso líder someterse o doblegarse ante ningún rival mortal. Con una voz inmensamente firme, pero innegablemente desgarrada por la nueva vulnerabilidad emocional que lo habitaba, ofreció en voz alta sacrificar todo lo que había construido, lo único que históricamente valoraba más que su propia existencia, su imperio criminal de miles de millones, su preciada libertad incondicional y su propia y valiosa vida, aceptando casarse con la desquiciada villana de inmediato y transferirle legalmente todo su poder oscuro, a cambio únicamente de que dejara marchar intactas e ilesas a Sofía y a su pequeña hermana hacia un lugar seguro en el extranjero. Era sin lugar a dudas el grandioso y esperado clímax absoluto de toda la intrincada historia, el doloroso instante preciso donde el ciego egoísmo materialista y la arrogancia del turbio pasado del protagonista se extinguían por completo, purificados en las ardientes llamas de un sacrificio de amor puro e incondicional. Valeria, profundamente embriagada, cegada y corrompida por una enfermiza sensación de triunfo absoluto sobre su invencible exprometido, aceptó el desesperado trato con una sonrisa increíblemente sádica y torcida, preparándose mentalmente en secreto para ejecutar a la inocente Sofía de todas formas y sin piedad, una vez que el ingenuo Alejandro bajara finalmente sus defensas por completo, deleitándose perversamente en la mentira y la traición final que definirían su victoria absoluta sobre todos. Pero fue exactamente entonces cuando la aguda Sofía, comprendiendo de inmediato, a través de una sola mirada, los ojos asesinos y la letal y traicionera intención oculta de su desquiciada captora, tomó la decisión más valiente, heroica y revolucionaria de toda su dolorosa existencia, una elección impulsiva pero certera que desafiaría toda lógica animal de supervivencia y pondría a prueba la verdadera esencia incorruptible del valor humano puro ante la cara misma de la muerte inminente e inevitable. En un acto supremo de amor indomable, instinto protector e inquebrantable determinación que heló por completo la sangre de todos y cada uno de los asesinos presentes, Sofía se zafó brusca, violenta e inesperadamente del fuerte agarre lateral del brazo de la distraída villana y se colocó deliberada y firmemente justo en la línea de fuego directa, interponiendo su propio, frágil y desarmado cuerpo humano como un escudo inexpugnable e impenetrable entre el cañón plateado del arma de Valeria y el imponente hombre al que amaba profundamente con toda su alma. Desafió abiertamente a la enloquecida, furiosa y temblorosa heredera a disparar de una vez por todas, mirándola fijamente y sin parpadear a los ojos desorbitados, con la misma dignidad silenciosa, poderosa y aplastante que una vez había logrado derribar la colosal arrogancia del mismísimo Alejandro en aquel lejano restaurante de lujo. Si quieres cobrarte su vida y adueñarte de su alma, tendrás que pasar ineludiblemente por encima de mi cadáver primero, sentenció Sofía, su voz resonando sorprendentemente firme, clara y dura como el acero forjado, dejando absolutamente claro ante todos los presentes que no permitiría, jamás, bajo ninguna y oscura circunstancia, que el hombre atormentado que acababa de encontrar finalmente su humanidad reprimida se condenara nuevamente a la oscuridad eterna y asesina de su pasado por culpa de garantizar su salvación personal. Esa deslumbrante bravura inquebrantable, esa disposición irrefutable, irracional y pura de entregar gustosamente la vida misma sin condiciones por proteger un amor purificador y redentor, actuó instantáneamente como un espejo gigante y cegador que expuso, sin piedad en toda su grotesca magnitud, la locura incurable, el vacío patético, la fealdad moral y la obsesión enfermiza de la cruel antagonista acorralada. El insoportable silencio ensordecedor y mortal que se apoderó durante larguísimos segundos de la vasta y húmeda explanada no fue violentamente roto por el temido y seco estallido letal del disparo de un arma de fuego, sino por el inconfundible, metálico y autoritario sonido rítmico de un pesado bastón de madera y oro golpeando fuertemente el
áspero y mojado asfalto del puerto. Desde las profundas y misteriosas sombras de los contenedores emergía majestuosamente, con paso lento, cojeante pero inmensamente imponente e intimidatorio, el viejo y respetado Don Montenegro, el temible patriarca supremo del inmenso clan rival, acompañado muy de cerca por su propia y letal guardia personal de élite. El anciano había sido urgentemente informado en el más estricto secreto de la ubicación de los rehenes por uno de sus propios e históricos lugartenientes más leales a los códigos antiguos, un hombre profundamente horrorizado y disgustado por la inmensa deshonra total y la masacre innecesaria que su incontrolable hija estaba trayendo públicamente sobre el nombre histórico, el peso y el respeto sagrado de la antigua y letal familia siciliana. Estamos a punto de presenciar la gran y esperada resolución de este intenso, impredecible y emotivo drama emocional. Si el increíble coraje de Sofía y la evidente redención del implacable Alejandro han tocado genuinamente tu corazón hoy, asegúrate de regalarnos un grandioso y generoso like y suscribirte al canal. Tu vital interacción nos ayuda enormemente a seguir contando y expandiendo poderosas historias donde el amor verdadero desafía valientemente a los destinos más oscuros. Continuemos sin pausa hacia el desenlace. El arrugado y curtido rostro del anciano mafioso era una rígida, aterradora e impenetrable máscara de piedra antigua tallada a base de cinceladas de vergüenza pura, decepción amarga y profunda desilusión filial. Al presenciar con sus propios y cansados ojos la repugnante bajeza moral, la cobardía y el deshonor absoluto a la que su propia sangre, Valeria, había descendido trágicamente al secuestrar sin honor a civiles completamente inocentes e intentar asesinar traicioneramente por la espalda y a quemarropa a una valerosa mujer desarmada que ofrecía su vida, levantó su pesada y nudosa mano, ordenando inmediatamente a sus propios e invisibles francotiradores ocultos que apuntaran directamente a la cabeza y el pecho de su propia hija, listos para la ejecución sumarísima. Con una voz muy cansada, grave y áspera como la grava, pero sumamente firme y que no dejaba ni un solo milímetro de lugar a réplicas o explicaciones desesperadas, canceló y anuló oficialmente todos los oscuros acuerdos matrimoniales y territoriales previos. Desheredó con desprecio y asco a Valeria frente a toda la estupefacta cúpula criminal allí presente y ordenó tajantemente a sus robustos hombres que la desarmaran a la fuerza y la pusieran bajo un arresto familiar estricto y sin comodidades en el extranjero, evitando así inteligentemente una colosal masacre inútil y sellando de manera definitiva, humillante y dolorosa la merecida caída en desgracia de la vil antagonista que se había creído equivocadamente invencible jugando en su propio y traicionero juego sucio. La asfixiante, eléctrica y mortal tensión que había paralizado completamente los oscuros muelles durante la última hora se evaporó de repente en la brisa salada, gélida y purificadora de la incipiente madrugada, dejando tras de sí un denso silencio mágico impregnado de puro alivio físico y un agotamiento emocional totalmente indescriptible que pesaba en los huesos de todos. Cuando la furiosa y derrotada Valeria fue finalmente retirada por la fuerza del lugar de los hechos por sus propios y decepcionados hombres, vociferando patéticos insultos inútiles, maldiciones al viento y amenazas completamente vacías, que se perdieron de inmediato en la inmensidad oscura e indiferente de la noche oceánica, Alejandro perdió repentinamente todas sus descomunales fuerzas contenidas y cayó pesada y sonoramente de rodillas sobre el frío y áspero asfalto del puerto, ignorando por completo y por primera vez en su vida la mirada atónita de sus curtidos guardaespaldas, las cámaras de seguridad cercanas y el protocolo estricto de dureza inhumana que dictaba implacablemente su vida como líder criminal supremo. Se rindió incondicionalmente ante la vulnerabilidad más pura. Sofía corrió apresuradamente hacia él, tropezando con sus propios pies, envolviéndolo de inmediato en un abrazo feroz, profundamente arraigado, protector y desesperado. Era un refugio auténticamente humano,
seguro y cálido donde las pesadas lágrimas ardientes que el temido magnate había contenido celosamente durante décadas de soledad opresiva y sangre derramada finalmente fluyeron sin ningún tipo de barreras, pudor o vergüenza de su posición, limpiando de manera definitiva e irrevocable las profundas heridas infectadas e invisibles de su atormentada, solitaria y oscurecida alma. Las profundas e irreversibles consecuencias inmediatas de esa turbulenta y reveladora noche de terror y redención transformaron el oscuro mapa de poder y control de Ciudad de Plata para siempre, marcando definitivamente el fin de una sangrienta y opresiva era de terror absoluto y el hermoso y prometedor nacimiento de una nueva conciencia social y humana en la urbe. Alejandro, profundamente avergonzado hasta los huesos de las podridas y sangrientas raíces de su inmensa riqueza material y del enorme sufrimiento injusto que había causado ciegamente en el pasado a inocentes como la familia de su amada, tomó la firme, arriesgada y decisión más radical e impensable de toda su vida. Inició un complejo, peligroso y sumamente delicado proceso de desmantelamiento total de todas sus rentables operaciones ilegales, aislando quirúrgicamente y cortando agresivamente los oscuros lazos financieros con aquellos peligrosos socios del pasado que se negaban rotundamente a transitar con él hacia la legalidad estricta y transparente. Este inmenso y admirable proceso de redención corporativa y de limpieza personal se llevó a cabo meticulosamente bajo la estricta supervisión ética, la incorruptibilidad y la excepcionalmente aguda inteligencia financiera e investigativa de Sofía, quien, demostrando su inconmensurable valor diario, se convirtió no solo en su amada compañera de vida incondicional, sino en la verdadera y férrea brújula moral que guiaba con seguridad cada uno de los arriesgados e inciertos pasos del hombre hacia la ansiada luz, la paz mental y la justicia genuina. Libres por fin y de forma absoluta de las sumamente pesadas, asfixiantes e invisibles cadenas de su oscuro y violento pasado criminal, del constante escrutinio de los medios corruptos y del dolor crónico de la soledad que antes los consumía, Alejandro y Sofía decidieron sellar formal y espiritualmente su compromiso inquebrantable de amor puro en una hermosa ceremonia de matrimonio sumamente íntima, increíblemente sencilla y profundamente conmovedora a la soleada mañana siguiente. Completamente alejados y asqueados de los lujos obscenos, los inmensos salones recubiertos de oro macizo y los deslumbrantes reflectores mediáticos artificiales que antes definían dolorosamente la falsa, vacía y superficial existencia pública del protagonista multimillonario, pronunciaron sus profundos y sinceros votos de fidelidad en un pequeño y modesto jardín botánico florecido a las tranquilas afueras de la ciudad ruidosa. Solo contaron con la amorosa y emocionada presencia de la joven Clara y un extremadamente reducido pero genuino círculo de antiguos amigos leales que habían demostrado su verdadera valía. Era, a todas luces, un verdadero, brillante y sanador nuevo comienzo, una declaración silenciosa pero estruendosamente poderosa ante el universo entero de que la verdadera y auténtica riqueza humana no residía jamás en las abultadas cuentas bancarias escondidas en paraísos fiscales y legales, sino en la empatía genuina e incondicional, el respeto mutuo a prueba de balas y la cálida familia elegida a través del amor verdadero y desinteresado. El prometido y definitivo clímax de esta profunda, radical e innegable transformación emocional e interna del alma de Alejandro se puso a prueba de la forma más dura y exigente apenas unos pocos días después de la idílica boda, cuando las traicioneras e irónicas fuerzas del implacable destino le exigieron confirmar sin tapujos ante sus hombres la veracidad inamovible de su reciente y pregonado cambio hacia la luz. Uno de sus antiguos y supuestamente más confiables y cercanos lugartenientes de guerra, un hombre oscuro impulsado únicamente por la avaricia ciega y un profundo y venenoso descontento ante las estrictas y pacíficas nuevas políticas legales y de blanqueo instauradas en la organización, fue descubierto infraganti
intentando robar descaradamente una suma millonaria en efectivo y planeando siniestramente entregar valiosa información personal y confidencial a los pocos pero peligrosos enemigos armados que aún quedaban acechando rencorosos en las oscuras sombras de la urbe. En sus lejanos y temidos días de antaño como el rey del inframundo, la respuesta predeterminada, mecánica y fría de Alejandro ante tal nivel imperdonable de alta traición descarada habría sido ordenar sin pestañear una ejecución sumamente rápida, brutal, pública y ejemplarizante que sirviera efectivamente de tétrico escarmiento sangriento y definitivo para disuadir de raíz a cualquier otro cobarde traidor potencial que aún se escondiera dentro de sus propias y extensas filas criminales. Sin embargo, de pie en su antigua oficina frente al hombre que lo había traicionado cobardemente y que ahora temblaba sudoroso de terror absoluto, aguardando el inminente y fatídico disparo letal, en su cabeza, Alejandro bajó el arma y miró fijamente hacia los hermosos ojos serenos, inmensamente sabios y sutilmente aprobatorios de su reciente y amada esposa, encontrando maravillosamente en esa mirada profunda e inquebrantable la monumental fuerza espiritual suprema y necesaria para romper de una vez por todas y para siempre el maldito ciclo interminable de sangrienta venganza y muerte que lo había perseguido toda su vida. Retiró de manera muy lenta, deliberada y pausada, su pesada y característica arma de fuego de la superficie de la enorme mesa directiva y eligió conscientemente, para el absoluto y mudo estupor generalizado e incrédulo de todos y cada uno de los veteranos sicarios presentes en la tensa sala, el difícil, escarpado, valiente y revolucionario camino de la misericordia absoluta y el perdón. Permitió sorpresivamente que el lloroso y humillado traidor se marchara exiliado de inmediato, pero conservando ilesa su vida, probando de forma definitiva y contundente, ante sus hombres y ante sí mismo, que la verdadera y auténtica fortaleza humana reside incuestionablemente en la inmensa capacidad del líder de impartir justicia con compasión genuina, reteniendo valientemente el gatillo letal en el momento exacto, en lugar de apretarlo irracionalmente movido por la furia ciega y el ego herido. Esta contundente, brillante e inesperada victoria moral representaba sin duda alguna el triunfo absoluto, definitivo y permanente de los profundos valores humanos inculcados por Sofía sobre la oscuridad implacable, fría y asesina que antaño gobernaba sin piedad el adolorido espíritu y las brutales acciones del magnate. Los meses posteriores y pacíficos transcurrieron con la suave, cálida y envidiable tranquilidad cotidiana que solo pueden experimentar de manera genuina y profunda aquellos guerreros que han sobrevivido a sus peores y más letales tormentas existenciales y han logrado reconstruir pacientemente su vida completa, ladrillo a ladrillo, desde los cimientos mismos de la verdad desnuda y la honestidad más pura. Trabajando siempre codo a codo como iguales inseparables, Alejandro y la visionaria Sofía lograron el milagro imposible de transformar los antiguos, inmensos y turbios recursos manchados de sangre del caído imperio criminal en sólidas fundaciones de beneficencia legítimas, modernos y vitales hospitales comunitarios de última y avanzada generación para las zonas pobres y programas educativos y deportivos brillantemente diseñados de 1900, forma específica para rescatar y proteger de las garras de las pandillas a los innumerables jóvenes vulnerables y desorientados de las calles de Ciudad de Plata, asegurando activamente mediante su compromiso que nadie más, absolutamente ninguna familia trabajadora, tuviera que soportar en silencio el hambre atroz, la desesperación y la humillación sistemática y clasista que la propia Sofía y su familia habían sufrido valientemente en silencio en su duro pasado. Se convirtieron indiscutiblemente, por mérito propio, en brillantes y admirados símbolos vivientes de una asombrosa redención humana, posible y real, demostrando fehacientemente a la cínica, pesimista y gris ciudad que incluso el corazón más endurecido, congelado y dañado por el crudo invierno de la violencia, y la mafia puede volver a florecer radiantemente si es regado a diario con la empatía, el amor puro y la resiliencia correctas.
La inspiradora y extensa historia de estos dos amantes improbables encuentra su verdadero, majestuoso y profundamente conmovedor cierre visual en una tranquila, silenciosa y dorada tarde de otoño, con la reconfortante y hermosa luz del sol poniente, filtrándose cálidamente en rayos ambarinos a través de los inmensos y amplios ventanales limpios de la nueva, espaciosa y sin embargo muy modesta casa campestre que ambos compartían felizmente en paz, muy lejos del bullicio asfixiante, tóxico y peligroso del tenso centro urbano donde se conocieron en aquel fatídico restaurante. Él, completamente transformado y pacífico, Alejandro se encontraba relajadamente de pie y descalzo en la rústica terraza de madera de su hogar, sosteniendo tierna y protectoramente por la esbelta cintura a la increíble mujer que había logrado desafiar en un instante mágico cada una de sus ridículas certezas arrogantes, cambiando su universo entero simplemente con un franco, doloroso y honesto golpe cargado de inmensa dignidad y coraje indomable. Mientras ambos observaban juntos y abrazados el espectacular horizonte anaranjado y púrpura, donde la bulliciosa ciudad de rascacielos se fundía y diluía pacíficamente con el infinito cielo crepuscular, Sofía tomó sonriendo la grande y áspera mano de su emocionado esposo y mirándolo a los ojos húmedos, con un brillo especial, la colocó con infinita delicadeza y amor sobre su propio vientre plano, revelando sin necesidad de palabras, únicamente con una sonrisa resplandeciente, pura y totalmente llena de promesas inquebrantables, que un verdadero y gigantesco nuevo milagro de la vida estaba en camino hacia ellos. Estaba maravillosamente embarazada. La inmensa, inesperada y abrumadora noticia del embarazo impactó en el vulnerable y receptivo pecho del renovado protagonista como una divina bendición absoluta y un regalo celestial inmerecido pero profundamente anhelado en sus sueños más íntimos y secretos, sellando de manera absoluta, feliz e irrevocable la triunfal redención total y definitiva del terrible monstruo carente de amor que alguna vez habitó cómodamente en la oscura prisión de su interior resentido. Él comprendió instantáneamente que aquel pequeño e inocente bebé que crecía protegido en el vientre amoroso de Sofía no sería jamás el trágico heredero maldito de un sangriento imperio criminal bañado eternamente en sombras, dolor y cruenta extorsión callejera, sino el bellísimo y luminoso fruto puro de una monumental victoria espiritual forjada enteramente, día a día, en los sólidos cimientos inquebrantables del amor sincero, la verdadera igualdad humana y el trabajo constante del perdón mutuo, las cristalinas lágrimas de pura, absoluta e inmensa felicidad genuina que surcaron sin inhibiciones el relajado y profundamente renovado rostro de Alejandro, lograron lavar, limpiar y borrar para siempre, sin dejar un solo rastro en el alma, los últimos, persistentes y amargos vestigios oscuros del tirano frío y extremadamente arrogante que alguna vez creyó estar por encima de todos y que cruelmente humilló, por puro ego, a una simple, valiente y honesta camarera en el centro de un pomposo restaurante de lujo. Al concluir finalmente este arduo, peligroso e increíblemente transformador viaje emocional, la profunda lección aprendida resonaba de forma cristalina, poderosa e innegable, a través del ejemplo vivo de sus vidas entrelazadas por el destino, dejando una imborrable y luminosa marca de esperanza en el complejo tejido mismo del vasto universo que los rodeaba y amparaba. Las verdaderas, grandes y significativas victorias del ser humano y de su espíritu jamás provendrán del dominio violento, cruel e implacable ejercido despiadadamente sobre los miembros más débiles de la sociedad, de la ostentosa riqueza desmedida y corrupta, acumulada a través del terror constante, o del falso y vacío estatus social artificialmente mantenido por el insoportable miedo a las represalias. El éxito humano real, perdurable en el tiempo y verdaderamente pleno reside de forma exclusiva, majestuosa y humilde en nuestra enorme e infinita capacidad intrínseca como especie para lograr aprender conscientemente de nuestros peores errores del pasado
en permitirnos crecer y florecer espiritualmente, abrazando sin miedos ni corazas nuestras mayores vulnerabilidades afectivas, y en la monumental, simple e irrefutable verdad universal de que la dignidad humana intrínseca, el amor y el respeto por cada individuo es, y siempre será incuestionablemente, el único y verdadero gran valor innegociable y sagrado de toda nuestra existencia. Juntos, sólidamente abrazados en amor, frente a la inmensa promesa de un mañana luminoso, pacífico y completamente cargado de esperanza genuina por la nueva familia, ambos construían felices una vibrante comunidad de vida renovada, cerrando definitivamente y con llave el oscuro libro manchado de sangre de su trágico pasado para poder abrazar juntos y para siempre la luz eterna y la paz inquebrantable de su merecida redención final. Hemos llegado juntos al profundamente emocionante e inspirador final de esta monumental travesía de transformación y amor verdadero. Si esta extensa historia cargada de segundas oportunidades, coraje inquebrantable ante la adversidad y la hermosa redención final te ha inspirado o emocionado profundamente, por favor no te vayas sin darle un merecido me gusta al contenido y suscribirte a nuestro canal. Tu invaluable apoyo y compañía constante es verdaderamente nuestro motor principal para poder seguir creando y compartiendo semanalmente estas poderosas reflexiones sobre la profunda naturaleza de la condición humana y la victoria del amor.